Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por asistir a la presentación de Dinamita, Tuercas y Mentiras, el atentado de la cafetería Rolando. Gracias también al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y a la editorial Tecnos y a la Asociación de Prensa por haber cedido el espacio. Yo quiero agradecer también, para mí pues es un honor presentar este libro porque creo que es un libro muy importante. Luego también explicaré el detalle un poco pintoresco de que sea un director de cine quien presenta este libro, que tiene una cierta explicación, pero de entrada pues quería presentar a los autores de esta investigación, de este libro. Algunos los conoceréis. Ella es Ana Escauriaza, ¿lo he dicho bien? Escudero. Está mal aquí en el letrero, que es graduada de Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, y actualmente trabaja como investigadora y docente en la Universidad de Navarra, tanto en el grado como en el máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea, del que también es subdirectora. Publicó en Tecno su primer libro, que es Violencia, Silencio y Resistencia, ETA y la Universidad, ¿no?, que era tu tesis doctoral, y investiga sobre temas de ETA, violencia, religión, etc. A Gaizka muchos lo conocéis, Gaizka Fernández Soldevilla, que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y trabaja como responsable de investigación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Y es muy extensa afortunadamente las publicaciones que ha ido encadenando Gaizka sobre el tema del terrorismo, recuperando, haciendo una construcción minuciosa década a década de lo que aconteció, por desgracia, y yo creo que en la solapa aparecen citados los últimos libros de Gaizka, ¿no?, El terrorismo en España, de ETA al Daesh, ahí donde se queman los libros, La violencia política contra las librerías, un libro larguísimo, etcétera, y también aparece mencionado que ejerció de asesor histórico en la serie televisiva La Línea Invisible, que es un poco el proyecto que nos unió y por el cual desde hace ya varios años tenemos relación y seguimos como colaborando, investigando e intentando de divulgar y dar difusión a estos temas. He comentado que creo que es muy importante este libro, que es realmente un hito y es muy importante su publicación. Por un lado, creo que sabrán todos de que se cumple el 50 aniversario esta semana del atentado, y esas efemérides yo creo que son una buena oportunidad siempre para los historiadores, también para las víctimas, para poder de alguna manera darle más actualidad y más difusión a lo que a lo que sigue todavía, a los problemas que siempre hablamos sobre esos temas, ¿no?, que el peligro del olvido, la necesidad de seguir recordando, contando lo que sucedió, porque hay muchísimas, como veremos en este caso, de manera como muy notoria, muchísimas cosas por contar, por descubrir, por desvelar, muchísimos elementos que no se han contado bien o no ha habido interés por contarlos, y luego también por rendir homenaje a la memoria de las víctimas y por poder recordarles y darles espacio también para que puedan estar presentes en el debate público. Entonces, la efeméride, que son los 50 años, es una oportunidad. Van a aparecer también otros libros alrededor de esto. Está aquí Eduardo Sánchez Catey, que publica el libro, Cristina Cuesta, que ha hecho un documental, y también hay otras publicaciones, en prensa también están apareciendo artículos, etcétera. Pero la importancia de este libro es que yo creo que está en la minuciosidad y el rigor de la investigación, que han dicho tanto Ana como Gaizka. En el caso de Ana se ha centrado más en el tema de las víctimas, y yo también digo porque participé, colaboré para hacer una parte audiovisual de esos testimonios de las víctimas. El trabajo de Ana para intentar buscar a las personas, encontrarlas, han pasado muchísimos años desde entonces, fue muy exhaustivo y fue muy laborioso, y afortunadamente muchas personas al final, algunas de ellas que están presentes aquí, quisieron participar, y yo creo que estuvimos 3 días filmando aquí en Madrid. Yo creo que fue muy emocionante para nosotros, y realmente a mí personalmente me reveló algo que de alguna manera, por el lado un poco de la investigación de los hechos, etcétera, ya tenía muy clara, que es un tema, ese atentado que ha pasado 50 años sigue estando muy vivo,
el dolor, la herida que se produjo ese fatídico día sigue muy presente en las personas que lo padecieron y que, bueno, esto de alguna manera es muy importante que esto de alguna manera se difunda, se dé testimonio y se siga, digamos, apoyando, porque yo creo que bueno, pues había muchas personas que jamás habían recibido atención, ni jamás se les había escuchado y bueno, pues es un camino largo de emprender, pero bueno, yo creo que en este caso fue muy importante y creo que fue, no, pues espero que también para las personas que vinieron también lo fuera y bueno, pues también esto está reflejado en el libro, en el texto. Todo este trabajo, todo este testimonio, todas las experiencias muy distintas, porque claro, fue el primer atentado indiscriminado de ETA, como sabrán la mayoría de ustedes, y pues bueno, pues por desgracia tuvo pues 13 víctimas mortales finalmente, ¿no? Y pues más de 70 heridos, algunos de ellos de mucha gravedad. Entonces, bueno, eso por el lado de las personas que se vieron afectadas por este atentado. Creo que eso está reflejado de manera muy importante en este libro. Y luego yo creo que también es un hito muy importante este libro por el lado de la investigación de lo acontecido, porque claro, y aquí también voy a revelar un poco cuál es mi relación también con esta historia. Yo vengo del lado del audiovisual, del lado del cine y de la televisión, y también hemos estado un poco en paralelo con Gaiska y con Ana, pues desarrollando un poco de investigación sobre este caso, porque también creo que también es de tal interés y de tan interesante y tan importante contarlo, que creo que bueno, pues también merecería una serie de televisión en las plataformas, etcétera, que eso se cuente bien y que todo el mundo, o el máximo número de personas en este país conozcan un poco lo que sucedió, porque confluyen muchísimos aspectos, múltiples capas en este atentado en concreto, que le da pues una relevancia que creo que es muy importante y que creo que lo más importante es que el rigor y la minuciosidad de la investigación que se ha hecho permite realmente haber desentrañado casi todos los hilos sueltos, los cabos sueltos que quedaban por contar, y revelar todas las incógnitas, pero también mentiras que se habían ido acumulando respecto a este caso, ¿no? Entonces, bueno, sin hacer spoiler del libro, porque creo que para mí también, claro, yo vengo del lado de la narración y creo que como narración también es importante porque se va revelando todo lo que no se sabía sobre este caso, pero desde el lado de la investigación yo creo que hay algunos elementos así como para mí muy destacados o muy destacables respecto a lo importante que es esta investigación. Es que, claro, descubrimos que este caso todavía la autoría permanecía todavía, a día de hoy, después de tantas décadas, permanecía todavía cubierta por un montón de velos, de falsedades que se habían lanzado en un momento y que permanecían, de versiones contradictorias, y que el esfuerzo ha sido irlas, ¿no? Analizando, desmenuzando, hasta dejar un poco un relato muy preciso de los hechos, ¿no? Entonces, por un lado, claro, es quizás el detalle más revelador es que el mismo día, ahora no recuerdo la fecha, que ETA, ¿no?, hizo como su declaración, digamos, ya definitiva, ¿no?, de disolución, en el último publicación interna de la organización, por primera vez se reconoció la autoría de este atentado que siempre se había negado, ¿no? Entonces, eso de alguna manera creo que dimensiona bien de que estamos hablando de algo bastante excepcional, ¿no? Entonces, ya en el libro se cuenta con detalle los porqués, las causas, los debates internos en ETA, los precedentes de este atentado, pero lo que está claro es que, pues lo digo porque también probablemente todavía quede quien, muchas veces alimentadas por teorías conspirativas, hay que recordar que es el siguiente atentado en Madrid de ETA tras el de Carrero Blanco. Entonces, el de Carrero Blanco, como saben, se hizo una serie, compañeros míos a los que me he obligado de alguna manera a criticar, de alguna manera, hicieron una serie sobre el atentado de Carrero Blanco hace un año en Movistar, que también casa con la que tengo buena relación, pero hicieron esta serie documental en la que se dio sobre todo pábulo a todas las teorías conspirativas, la CIA, el KGB, etcétera, que de alguna manera ayudaron a crear una cortina de humo que de alguna manera indirectamente también
se ha arrastrado también respecto a este atentado, ¿no? Entonces, eso también es importante señalarlo porque justamente este libro lo que hace es un contrarrelato claro respecto a todas esas teorías, ¿no? Porque de alguna manera lo que se viene a ver aquí en este libro es que existía una estructura de ETA en Madrid, en la que había unas personas de Madrid que habían colaborado decisivamente a implantarla y que esas personas ya habían participado de manera decisiva esas personas o casi personas, ¿no? Digamos, Eduardo Sánchez Gallego lo cuenta bien porque él conoció bien de cerca esos acontecimientos, ¿no? Y sobre todo hubo una persona que fue decisiva en Madrid, una persona de Madrid que fue decisiva para organizar esto y en el caso de Cafetería Rolando todavía tuvo un papel más relevante, ¿no? De alguna manera fue detenida después del atentado y esa persona es decisiva de alguna manera porque posteriormente contribuyó interesadamente a alimentar las mentiras respecto a lo que había sucedido, en este caso, para protegerse, básicamente, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es importante. Aquí se revela, se desvela de manera minuciosa lo que fue el atentado, quién lo cometió, quiénes fueron los implicados, cómo se organizó y también todo lo que se generó después respecto a ese atentado, ¿no? Claro, estamos también por contextualizar, ese atentado se produce en un momento muy preciso de la transición, de la pretransición, ¿no? O sea, no podíamos todavía transición, pero ya había como una especie de ambiente, ya habían como movimientos políticos que de alguna manera y también parecía que el fallecimiento de Franco estaba cercano. Entonces, eso se produjo en un momento muy concreto y tuvo unas consecuencias muy concretas en ese sentido. También hay que contextualizar que es el primer atentado indiscriminado de ETA. ETA hasta entonces jamás había cometido un atentado de esas características, poner una bomba en un lugar público habían sido como no, pues atentados siempre con un objetivo muy concreto o encontronazos con las fuerzas del orden que habían acabado con el asesinato de algunas personas. Ese es el primer atentado indiscriminado de ETA, lo cual también marca una frontera en la organización, probablemente. O sea, yo como seguí mucho el caso de que es el de la línea invisible de Iñaki Sarasqueta, que fue como el colaborador de Xavier Echevarrieta y también quien disparó contra Pardines en el primer atentado de ETA. Estaba en la cárcel y para él ETA se había convertido en un grupo fascista en ese momento, ¿no? Para él, que sabía que ETA había sido culpable, para él había una frontera en ese sentido clara y lo mismo que para él, cualquiera que conociera esto sabe que era bueno, tú que lo has dicho, ¿no? Que era casi un anticipo de cosas de atentados que se realizarían más tarde por ETA, de coches bomba, etcétera. Pues en ese momento realizaron ese atentado que fue como realmente cruzar de nuevo una nueva línea invisible, ¿no? De alguna manera. Y fue muy importante también yo creo que se desmenuza muy bien en el libro todo lo que tiene que ver con las versiones que se dieron después respecto a las autorías, etcétera. El hecho de que ETA no reconociese ese atentado, el hecho de que hubiese las personas que de alguna manera estaban en la logística madrileña que habían apoyado a ETA, habían tenido vinculaciones con el Partido Comunista en el pasado, aunque ya no estaban dentro de la organización, y eso también sirvió para que, por un lado, el régimen intentase culpabilizar al Partido Comunista y que el Partido Comunista, a su vez, acusase al régimen de ser un atentado de falsa bandera, como los que sucedían en Italia, etcétera. Y luego, yo creo que por último, ¿no? Porque ya estamos... Sí, vale, pues por último, yo creo que hay una investigación muy interesante. Creo que el libro, eso también de alguna manera creo que es importante decirlo, el libro, al final de todo, tiene como un epílogo que no aparece impreso. Y que yo creo que es muy importante, ¿no? Apasionante, tú hablarás de eso, ¿no? De alguna manera ahora, pero quiero destacarlo porque también pues seguí esa investigación aquí, ¿no? Lo decía sobre todo del epílogo. Claro, Gaisca se preocupó mucho también por hacer una investigación muy minuciosa de cuál fue cómo la parte también técnica, ¿no? Porque, claro, ETA jamás había realizado esa metodología de una bomba en un lugar público, pero además es que quienes lo hicieron, quienes llevaron la bomba y entraron en esa cafetería, era una pareja de jóvenes franceses, una pareja,
Ella estaba embarazada, tenían 20 años o 20 y pocos años, y tampoco llevaban nada muy visible, o sea que hay un elemento casi de interrogarse cómo sucedió eso, cómo pudo producirse, ¿no? Entonces, Gaisca consiguió de alguna manera al final seguir todo el itinerario de dónde habían aparecido las tuercas que estaban en la maleta y qué antecedentes también había, qué antecedentes de otros grupos terroristas, si había otros grupos terroristas en Europa que hubiesen utilizado ese método o no, etcétera, y todo esto se revela, no está en el impreso, hay que ir al QR al final del libro y clicar ahí y entrar, pero yo creo que es un capítulo que, bueno, hoy en día, como ya no distinguimos entre impreso o no impreso, ahí está, y yo creo que es muy interesante también esa lectura. Y nada. Y ahora creo que empieza Gaisca, ¿no? Eso es. Pues en mi nombre y en el nombre del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en primer lugar, bienvenidos a todos vosotros. Muchas gracias a la Asociación de la Prensa de Madrid por acogernos una vez más, y ya van muchísimas presentaciones aquí en Madrid, a la editorial Tecnos por organizar este acto y por publicarnos el libro, también una vez más, que ya van un montón de libros con Tecnos, a la librería El Faro, que está vendiendo libros allá afuera, que hay que apoyar siempre las librerías independientes, así que si hay que comprar el libro, cómprenlo aquí o en su librería de cabecera, no en una página web. A todo el público presente, especialmente a las autoridades, porque es un apoyo que hacéis al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y nos refuerza mucho, y, si me permitís, sobre todo a las víctimas del atentado de la Cafetería Rolando y del restaurante Tobán aquí presentes, porque hay muchas. Están entre ustedes, no les reconocerán, no hay símbolos visibles, pero están, Ana y yo lo reconocemos, Abel también, y para nosotros verlos es lo importante. Es más, antes me han preguntado, ¿estás nervioso? Y yo he dicho, estaba nervioso hasta que las primeras han recibido el libro, que lo van a recibir todas, y han empezado a leerlo. Y ya han hecho alguna crítica, alguna rata, pero el resto les ha parecido bien. Porque nuestros lectores, en los que estamos pensando, evidentemente pensamos en el público, pero si les ponemos cara, son ellas. Son ellas los que estamos pensando. Cuando ellos leen el libro, ¿qué va a pensar Alicia? ¿Qué va a pensar Pedro? ¿Qué va a pensar toda esa gente, ¿no? Y es importante que ellos lo vean. Y gracias también a Abel, que lo ha dicho, es curioso que un cineasta presente a los historiadores, pero tiene su motivo, ¿no? Abel lo conocí haciendo La línea invisible, él me contrató, él estaba haciendo la parte de, bueno, la idea suya, el proyecto fue tuyo, y cuando me contrató asesor, entonces hicimos el libro, el primer libro del Centro Memorial, el libro de Pardines, a la vez que se hacía la serie. Y fue una relación muy bonita porque él es un cineasta que investiga, y yo investigaba e intercambiamos información. Y aquí ha pasado algo parecido. Abel, yo creo que tu idea era anterior a la del libro, y él estaba investigando ya este tema porque tiene en la cabeza hacer una serie, y nosotros empezamos a hacer un libro que luego también fue una exposición. Entonces hemos pasado un año intercambiando información, pidiéndole cosas, y evidentemente Abel y su equipo, que están por aquí también, Tronso, fueron los que elegimos para grabar a las víctimas en Madrid, que luego se puede ver el vídeo en la exposición del memorial, y también se puede ver en el libro, que hay un QR que lleva el vídeo que has hecho tú. Por cierto, si hay algún productor en la sala o alguien de alguna televisión, la oportunidad ahora de contar con Abel, yo no voy a decir nada más, porque bueno, su trabajo habla por sí mismo. Y vamos al tema que nos ocupa. Vamos a Rolando. La cafetería Rolando en realidad era una cafetería-restaurante, no era una cafetería, no era una marisquería, era una cafetería-restaurante donde servían desayunos y menú del día. Y esto es algo que a veces en la prensa no se reflejaba muy bien. Era una cafetería que estaba en el centro de Madrid, en la calle Correo, es decir, justo al lado de la Puerta de Sol. Estaba también con unos precios moderados para la época, y luego tenía una plantilla maravillosa. Y no lo decimos Ana y yo porque queríamos hacer la pelota, sino porque toda la gente que hemos entrevistado nos han dicho lo mismo, éramos como una familia. Es decir, después del trabajo se iban a tomar unas cervezas, se iban a bailar, es decir, había compenetración entre ellos. Y esto es muy importante. Ese buen ambiente se transmite. Cualquiera que haya un bar donde la gente hay buen rollo se transmite, ¿no? Entonces, Rolando era muy visitada por todo tipo de gente, por turistas que iban al centro de Madrid, por gente de los barrios que iban a comprar al centro, por trabajadores, por funcionarios de Hacienda, por estudiantes y por policías también. Pero los policías eran una parte de los muchos
pechitantes de la cafetería Orlando. Estaba al lado la Dirección General de Seguridad, en la Casa de Correos, si no me equivoco, que es ahora la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y había policías que iban a tomar el café o iban a comer porque, entre otras cosas, la cantina de la Dirección General de Seguridad pues no era muy apetecible por lo que nos han contado y preferían ir a Rolando. El viernes 13 de septiembre, y se va a cumplir 50 años este viernes, a las 2, hay una pareja de franceses, de jóvenes franceses, que entran a la cafetería y van directos al comedor. Saben dónde está porque ya han estado 2 veces antes. Han estudiado esa cafetería, han hecho un plano que han entregado al frente militar. Saben dónde está cada cosa, saben dónde está el baño, dónde está la cocina, dónde está la sala comedor, dónde está la barra, saben todo. Se sientan en la mesa. Es las 2. Sabemos que es las 2 porque hay un camarero que les ve y nos lo transmite. Piden la comida y resulta que les atiende Manuel Llanos, que es el mismo camarero que les ha atendido la anterior vez. Y ahí hay una historia que igual Ana la cuenta después, pero que a mí es la que más me ha onnubilado en esta historia. Es la pareja, la anterior vez que habían ido, el camarero les pareció tan simpático que le habían dejado una propina desproporcionada. Tan simpático. Y todo el mundo dice lo mismo. Manuel Llanos era un tipo simpaticísimo, sociable, le encantaba hacer chistes. Y la pareja, el viernes 13, tiene miedo no de matar al camarero simpático, sino que el camarero simpático le reconozca, porque han estado ya. Entonces ella finge que se marea, el camarero es tan majo que va a la barra a pedir una tisana y ellos dos aprovechan para salir. Claro, cuando salen han dejado debajo de la mesa una maleta bomba. A su alrededor, en las demás mesas, Ana las describirá, hay parejas, hay estudiantes, hay turistas, hay jubilados, hay administrativos, hay policías, hay gente de todo tipo. Ellos les han visto, la pareja sabe quiénes van a matar y aún así ponen la bomba. Media hora después, a las 2:30, estalla la maleta bomba y destruye el salón comedor. Y afecta al edificio, afecta al restaurante de tobogán que está al lado. Mueren 11 personas en ese mismo momento y hay 70 heridos, más de 70 heridos. Al final, otros 2 van a fallecer posteriormente y en total hablamos de 13 víctimas mortales. Los terroristas habían elegido justo el momento de la hora de la comida, sabían lo que estaban haciendo. La exposición que hemos hecho en el Centro Memorial se llama Rolando 2:15-2:45, porque ese era el papel que había apuntado otro etarra en el que había más gente en el comedor. Es decir, no fue el azar, fue una voluntad clara de hacer el mayor daño posible. La hora de la comida. Y luego la segunda pista que tenemos es que en la bomba hay 1000 tuercas. De entre 5 y 8 kilos de dinamita y 1000 tuercas. 1000 tuercas de 2 centímetros. Esos son como 1000 disparos, imagínense ahí en medio. Nos afectaría a todos. Sabían lo que estaban haciendo. Los artificieros del ejército, que son los que hacen el informe, dicen literalmente que esa bomba estaba preparada para hacer el mayor daño posible. No había ninguna duda de lo que buscaban y de lo que querían hacer. Por tanto, no fue un error. Desde el principio ETA sabía lo que estaba haciendo y lo que iba a resultar. Pero este atentado, como ya ha dejado caer Abel, no fue el único atentado discriminado que hubo ese año en el mundo. Hubo muchos atentados discriminados. 74 probablemente sean el que haya más proporción de atentados discriminados en Europa. De las 517 personas que son asesinadas en el mundo, 400 en Europa. 3/4 partes de los asesinatos terroristas en Europa. Tenemos a los neofascistas en Italia poniendo bombas en trenes y espacios públicos. Tenemos a los lealistas poniendo coches bomba en Irlanda. Tenemos a Carlos el Chacal, tan solo 2 días después de Rolando, tirando una granada en medio de París. Y tenemos, y aquí está la pista que nos ha costado, pero hemos encontrado, a Lira Provisional poniendo bombas en pubs, en Londres y en Birmingham. Simplemente por recordar una bomba que se va a cumplir en la aniversario también, el 21 de noviembre, 2 bombas de Lira en 2 pubs de Birmingham, 21 muertos y 183 heridos. Unos días después, el 30 de noviembre, en un pub de Londres, el Talbot Arms, 8 personas heridas. Pero ese pub tiene una cosa que les sonará. La bomba que pone Lira en el pub Talbot Arms de Londres lleva como metralla tuercas. En este momento, IRA y ETA tienen una relación estrechísima, se intercambian tecnología. Y la pista del IRA es importante. Es porque, sin saber lo que hacía el IRA, es imposible por qué de repente ETA empieza a hacer lo que empieza a hacer. Evidentemente, no solo es el contexto nacional lo que invita a ETA a hacer el atentado de la cafetería de Orlando, porque el atentado de la cafetería de Orlando se inscribe dentro de la estrategia de ETA. La estrategia de ETA es la de acción, reacción, acción. Es algo muy sencillo. Yo hago un atentado, la dictadura va a reaccionar mediante represión brutal porque no está preparada para luchar contra el terrorismo,
una represión contra la población, no contra ETA, voy a responder con atentado, represión, atentado, hasta que estalle la guerra revolucionaria. Lo copian de movimientos del tercer mundo, no es algo que invente ETA, pero es la estrategia de ETA con Rolando y con los atentados anteriores, y con la estrategia de ETA que va a tener hasta el 77-78, provocar la represión, y esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, cuando matas al presidente del gobierno de la dictadura o cuando pones una bomba en un restaurante, lo que estás buscando es provocar que haya más represión porque te va a venir bien. Claro, si tú eres un grupo terrorista, crees que el fin justifica los medios sangrientos. Claro, ¿cuál era el fin de ETA? Era doble. Por un lado, la independencia del País Vasco, la anexión de los territorios limítrofes, País Vasco francés. Evidentemente, independientemente de lo que pensaran los vasco-franceses o navarros, no importaba, van a ser parte de nuestro país sí o sí, pero la segunda parte de su objetivo era, y esto es importante decirlo porque todavía queda el mito de la ETA antifranquista, ¿no? de la ETA que luchó por la democracia, eso es mentira. ETA nunca quiso acabar con el franquismo. ETA no nace para que haya una democracia. ETA nace para que la dictadura franquista en Euskadi sea sustituida por otra dictadura de partido único que gobiernen ellos. Su modelo es Cuba, la Cuba de ese momento, o Argelia. No es una democracia parlamentaria. Ellos denostaban la democracia y hablaban de democracia burguesa, entre comillas. La represión que se desata con este atentado o como otros, evidentemente el culpable es la dictadura, pero el que la ha ideado ha sido evidentemente ETA. ¿Qué pasó después del atentado? A nivel político, y esto es importante decirlo, hay que recordar que el gobierno de Arias Navarro, en febrero del 74, había hecho un discurso, el discurso del famoso el 12 de febrero, en el que hablaba de cierto tipo de democratización, de reformismo, ¿no? de avanzar hacia otro tipo de sistema político. Atentado que Castilla y Rolando lo destruye. El ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, que era el adalid del sector más liberal del régimen, es destituido un mes después. O sea, todos los reformistas acaban barridos y Arias Navarro da un volantazo hacia la ración, ¿no? Esto lo hace Rolando. Y esto es también importante decirlo. Desde el principio se supo que era ETA. La policía, hemos visto toda la documentación policial, no hay ninguna duda por parte de la policía de que ha sido ETA, pero hay un personaje que ha mencionado Abel, un personaje realmente siniestro, que es Eva Forés, que es la factotum de ETA en Madrid, es la que lidera la red de apoyo a Madrid, la que lleva a los terroristas a la cafetería todas las veces que van, la que está detrás de todo lo que ocurre con ETA en el 73-74, que sí es detenida. Es detenida el lunes 16 de septiembre y ella, desde el primer momento, acusa primero al Partido Comunista, que no tiene nada que ver, lo que hace que la policía durante un momento se despiste, y en segundo lugar empieza a señalar a aquellas personas que no han tenido nada que ver con el atentado. Curiosamente, ella tiene una red muy grande de ETA, pero a los que señala al principio son los que no tienen nada que ver ni con su red, a Lidia Falcón y gente por el estilo, que van a acabar en la cárcel. Hay gente que está 2 años en la cárcel porque Eva Forés les está acusando, ¿para qué? Para salvar a los terroristas. Mientras Eva Forés está acusando a otras personas de haber ayudado, que es mentira, los terroristas están en el Alcorcón, en un piso, escondidos. Cuando la policía por fin llega a ese piso, los terroristas ya se han ido. Se han ido a Barcelona por el tren y han escapado. Bernardo Yarzábal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal, que así se llaman los autores materiales del atentado, nunca fueron detenidos, nunca fueron juzgados, nunca fueron condenados. Tampoco Eva Forés, porque si bien estuvo detenida hasta junio del 77, nunca fue juzgada ni condenada. Había pruebas de sobra, tenemos todo tipo de pruebas. O sea, en su casa se encuentran las tuercas, se encuentran las facturas de las tuercas, se encuentran el manual de instrucciones de la bomba, se encuentran los billetes de tren de los etarras. En su casa está todo. Sabemos que fue ella la que les ayudó y sabemos que fueron ellos, pero nunca llega a ser condenada. El 1 de junio es excarcelada y cuando sale dice que es inocente. Y lo peor no solo es que diga que es inocente, sino que mucha gente se cree que es inocente, ¿no? Eva Forés y su marido, Alfonso Sastre, tuvieron muy buena prensa, mucho mejor la que merecían, y estuvieron el resto de su vida apoyando a ETA y apoyando dictaduras, ¿no? Eso fue su legado, por desgracia. En octubre del 77 las Cortes aprobaron la ley de amnistía. La ley de amnistía, al contrario de lo que se hizo hoy en día, se creía que iba a servir para cerrar las heridas de la guerra civil y acabar con el terrorismo, y pues no funcionó. Es cierto que en ese primer momento la guerra civil pareció enterrada, luego hemos visto que ha vuelto a salir a la palestra, pero el terrorismo no. ETA, a pesar de que todos los presos de ETA salen a la cárcel, a pesar de que todos los delitos de ETA son perdonados,
ETA sigue matando, y es más, mata más después de la amnistía que antes. Y voy a dar un dato que suele dar mi amigo Raúl, que es inapelable, ¿no? El 95% de los asesinatos de ETA se cometen después de la muerte de Franco. Pero es que el otro día calculé, gracias al Ministerio del Interior de la base de datos, el 99% de los heridos de ETA son después de la muerte de Franco. Es decir, no es una organización antifranquista. Por eso cuando Franco se muere no deja de matar, cuando hay elecciones no deja de matar, cuando hay amnistía no deja de matar, cuando hay Constitución no deja de matar, cuando hay Parlamento Vasco, Estatuto de Autonomía y Gobierno Vasco no deja de matar. ETA no deja de matar porque cree que puede vencer al Estado de Derecho y se va a pasar otros tantos años asesinando porque lo cree. Claro, la ley de amnistía, que no funcionó, pero hay que entender que en ese momento Suárez, la posición que venía del antifranquismo y la UCD, les pareció una solución razonable, y podía haber sido una solución razonable, pero tuvo unas paganas a las víctimas. A las víctimas de ETA, del Grapo, del FRAP, no se les preguntó absolutamente qué opinaban. En ese momento había otro tipo de sensibilidad, pero ellas estuvieron en silencio, nadie les dijo nada. Simplemente vieron que los crímenes que les habían afectado, borrados, como si no hubieran existido. La responsabilidad penal del atentado de la Castilla de Rolando se borra en octubre de 77 e incluso hoy, aunque viniesen hoy o hace 30 o hace 40 años y hubiesen confesado, es imposible juzgarlos. Y eso se hizo, ese enorme sacrificio que se pidió a las víctimas, pues a la postre no sirvió porque los terroristas no lo aceptaron. Al final, 3.800 atentados, 853 asesinatos, 2.600 heridos, 86 secuestrados, un número desconocido de amenazados, exiliados, damnificados económicamente. ¿Para qué? Pues para nada, ¿no? Para volver a la casilla de salida. Como ha dicho Abel, ETA se disolvió en mayo del 2018 y en su último boletín, en abril de 2018, por fin admitió lo que había negado durante 44 años, que habían sido ellos los que habían puesto la bomba en la cafetería de Rolando. 44 años mintiendo y negando no solo la justicia a las víctimas, que se les había negado, sino incluso la historia, la verdad histórica, ¿no? Que es aún más grave. Pero aún es más llamativo que ni los autores intelectuales, ni la cómplice, ni los autores materiales jamás hayan reconocido individualmente lo que hicieron, ni hayan pedido perdón por lo que hicieron. Porque si bien las vidas no se pueden recuperar, no se puede curar una herida, un testimonio de un terrorista diciendo lo que hice estuvo mal, fue una desgracia y me arrepiento, sería la mejor vacuna para el fanatismo. Nos ahorraríamos un montón de trabajo de prevención de la radicalización violenta si ellos tuviesen el valor de hacerlo, que no lo han hecho. Hay una frase de Fernando Aramburu, de su novela Patria, que me gusta recordar, y aquí yo creo que viene muy al caso, ¿no? Pedir perdón exige más valentía que disparar una arma, que accionar una bomba. Y en efecto, pedir perdón exige valor y ellos no lo han tenido. Hace más de un año, mi director, Florencio Domínguez, decidió, sabiendo que las víctimas de Rolando seguían olvidadas y que era de justicia hacer algo con ellos, impulsar un proyecto de investigación serio y riguroso sobre ellas. Y pues nos eligió tanto a Ana como a mí como historiadores que vamos a llevarla a cabo. El Centro Memorial, aunque en nuestro nombre esté la memoria, en nuestros cimientos está la historia. Creemos, y yo creo que es nuestra seña de identidad, que antes de hacer divulgación hace falta hacer investigación. Entonces, hacemos investigación, analizamos la documentación, grabamos a gente y luego ya, con esas bases de historia, hacemos la divulgación, hacemos la memoria. Nos ha llevado un año. Primero terminamos el libro y luego decidimos hacer una exposición que se inauguró en julio en el Memorial, que está hasta el 22 de septiembre y que, lo hemos mirado antes, ya han visto 7.500 personas. El martes se inauguró en Palencia, la semana que viene se inaugurará en Ciudad Real, en Santander y en Vigo, y el mes que viene, que aquí está la gente de la Universidad Complutense, en octubre también va a estar en la Universidad Complutense. ¿Por qué en universidades? Porque es importante que los profesores de Historia del futuro conozcan lo que ha pasado. Entonces, la universidad, la Facultad de Historia, para nosotros es un sitio clave, ¿no? Ahí los estudiantes de historia, los futuros historiadores, futuros profesores, futuros archiveros sabrán lo que ha ocurrido. Y bueno, ahí estuvimos Ana y yo un año trabajando, le hemos echado mucho cariño, le hemos echado mucho esfuerzo y ahora, pues como cualquier trabajo de historiador, es el momento de los nervios, ¿no? Porque ahora es cuando lo presentamos en sociedad, cuando todos ustedes, además de las víctimas que han empezado a leerlo, podrán leer el libro y tendrán que juzgar si el trabajo que hemos hecho ha merecido la pena y si lo que está haciendo el Centro Memorial pues sigue el buen camino. Yo estoy muy orgulloso de lo que han hecho mis compañeros, de Ana y Abel,
Creo que han hecho un magnífico trabajo y, desde luego, nos encantaría escuchar también su opinión en cuanto lea el libro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Prensa de Madrid. Me sumo a los agradecimientos de Gaizka, a Tecnos, a la librería, al público, al memorial, a Gaizka, a Abel, a las autoridades y, por supuesto, a las víctimas, que creo que es una de las cosas más especiales que se lleva uno cuando se dedica a esto y que no se imagina cuando comienza su andadura profesional siendo historiadora, y es la relación tan estrecha que se establece con ellos y el cariño real, ¿no?, que hay con las víctimas. Como ha dicho Gaizka, y creo que es algo que ambos compartimos, el objetivo de este libro es recuperar, honrar y plasmar fundamentalmente, ¿no?, sobre todo, la memoria de las víctimas, en este caso del atentado de la cafetería Rolando. Porque a veces corremos el riesgo, también nosotros, de quedarnos en números. En parte porque son números que conmueven, ¿no? O sea, hablamos de cifras muy altas en general y en particular en este atentado pues estamos hablando de 13 víctimas mortales, por tanto hablamos de 13 familias y hablamos de más de 70 heridos. También el hecho mismo de que hayan pasado 50 años, ¿no? Pero teníamos claro desde el principio que queríamos que tuvieran nombre y apellidos y también que tuvieran un pasado, ¿no? Cómo habían llegado a Madrid, por qué estaban en Rolando, cómo habían formado su familia, cómo se llamaban, ¿no?, cómo se llamaba esa familia que tenían, qué sueños y proyectos tenían. Y también queríamos saber qué había pasado después del atentado, ¿no?, qué efectos había tenido en la vida de sus familiares el hecho de que ETA pusiera una bomba el 13 de septiembre de 1974. Y en realidad queríamos hacerlo, por supuesto, con, ¿no?, la rigurosidad ¿no?, que da la historia, hacerlo de la manera más veraz posible y en parte porque es una de las formas que tenemos como profesionales de la historia de contribuir al derecho de las víctimas, ¿no?, en este caso a las del terrorismo y en concreto a las de la cafetería Rolando. Algo que prácticamente todas las víctimas nos han recordado y que no sé si éramos tan conscientes, o al menos yo, cuando empezábamos a escribir, a investigar más bien este libro, es hemos sido olvidadas. Ha sido algo que todos nos han ido diciendo. Para muchas de ellas es la primera vez que han hablado sobre lo que ocurrió ese 13 de septiembre de 1974. Nunca las habían entrevistado, incluso muchas nunca lo habían compartido en su entorno más cercano, que es algo que también víctimas de otros atentados comparten. Pero ellas, no hay un día, ¿no?, a pesar de que puedan decir hemos sido olvidadas, ellas no hay un día que olviden el 13 de septiembre de 1974. Y cada víctima es distinta y, aunque hable en términos generales, sabemos que cada una tiene su manera de afrontar, de vivir, de pensar, de sufrir, de seguir adelante y de recordar lo que les ha ocurrido, ¿no? Pero sí creo que tienen todas en común que ellas no olvidan, ¿no? Y que una cosa es no vivir anclado en el día del atentado, ¿no?, seguir adelante, seguir viviendo, y otra que no eches de menos, ¿no?, a tu padre o a ambos. En el caso de este atentado pues tenemos tenemos varios huérfanos, pero en concreto hay 2 hermanos que pierden tanto a su padre como a su madre. No hay día que no recuerdes a tu marido, a tu tío, a tu hermano, a tu amigo. Quería compartirles también algo que en el libro no aparece y que forma parte de la labor de investigación que hemos hecho, y en concreto de las víctimas, cómo hemos llegado a ellas. Y por una parte contamos con la ayuda del Ministerio para tener un contacto directo con las víctimas. Ellos hicieron una primera aproximación, preguntaron a las víctimas del atentado si querían contribuir o formar parte de este proyecto. Algunas de ellas dijeron que sí y otras dijeron que no, y por supuesto lo respetamos completamente. Y por otro lado intentamos llegar
a ellos a través de otros medios. Era complicado porque han pasado 50 años, también muchas de las víctimas evidentemente habían fallecido. Lo intentamos, por ejemplo, a través de redes sociales y aunque tuvimos éxito contactando con algunos, no lo hubo en el sentido de que quisieran formar parte del proyecto y se nos ocurrió, como teníamos el nombre y la procedencia de algunos de ellos, contactar con los ayuntamientos, ¿no? Y quiero aprovechar para dar las gracias a esos ayuntamientos que nos facilitaron y nos permitieron llegar a algunas de esas personas. En concreto, pudimos llegar a 4. 2 de las amigas de María Ángeles Rey Martínez, que es la joven burgalesa que estaba en tobogán y que falleció ese día. Una de ellas, Sara Renedo, está aquí hoy con nosotras. También llegamos a una de las empleadas de Rolando, Carmen Sabido Gracia, y a uno de los héroes de aquel día, Pedro Chicote Alonso, que rescató a 15 personas. Y eso, ¿no? Quería agradecer a los ayuntamientos, aparte al Ministerio, el hecho de que nos hayan permitido llegar a esta gente. Y en general a todas las víctimas, ¿no? A las que han querido y a las que no han querido participar, a las que no han querido colaborar. Porque es verdad que como historiadores, como investigadores, nos facilita que se dejen entrevistar, pero el silencio también es elocuente, ¿no? Y también habla de una herida que sigue abierta y nos habla de la variedad y de la individualidad de cada una de las víctimas y en muchos casos, ¿no? Pues de un dolor que 50 años después no quiere ser reabierto. Y también aprovecho para disculparme ante aquellas que sí que hubieran querido ser entrevistadas, que les hubiera gustado que llegáramos a ellas y pues por nuestra falta de recursos o de lo que sea, pues no ha sido posible, aunque estamos abiertos, por supuesto, a escuchar y a conocer a cualquier víctima que quiera. También, precisamente por esa falta de fuentes, ¿no? De recursos, a veces ha sido complicado. En el libro hacemos un recorrido hay 3 capítulos en concreto dedicados a las víctimas, a las 13 víctimas mortales. Intentamos hacer un recorrido y, como decía, reconstruir de la mejor manera posible la vida de cada uno. Pero a veces, precisamente por esa falta de fuentes, ¿no? De haber contactado con algún familiar, pues ha sido imposible y no hemos podido darles esa individualidad que merecían y que nos hubiera gustado darles. De todas formas, ¿no? Aunque algunas podamos haber reconstruido mejor y otras peor, nuestro trabajo es para todas ellas, ¿no? Independientemente de lo que nuestros recursos nos han permitido. Entonces, como saben y como ya ha salido mencionado, aquel 13 de septiembre de 1974 había en la cafetería Rolando lo mismo que si hoy se pasean por la Puerta del Sol y van a la calle del Correo, hay en esa calle, que son, por una parte, policías, porque efectivamente está la Dirección General de Seguridad al lado, pero había muchos madrileños o personas que trabajaban en Madrid y que se encontraban de paso por Rolando, bien porque habían ido a comer, porque solían ir a comer a ese restaurante porque se encontraba cerca de su lugar de trabajo, bien porque habían acabado ahí casualmente, porque habían pasado por la Puerta del Sol, lo que sea, y sobre todo había turistas, ¿no? Porque hoy día Puerta del Sol sigue siendo quizá uno de los puntos más turísticos de la ciudad. Algo que, por supuesto, y como ya ha mencionado Gaizka, los terroristas sabían. Francisco Gómez Vaquero, al que todos llamaban Paco, era el cocinero de Rolando. Hoy tenemos a su viuda y a sus 2 hijas aquí con nosotras. Llevaba desde su adolescencia trabajando entre fogones, empezó como pinche, supongo que como cualquier cocinero, ¿no? que empieza en su labor, y terminó de jefe de cocina en Rolando desde que este restaurante abrió sus puertas el 15 de enero de 1973. Como decía, estaba casado con Blanca, tenían 2 hijas, Alicia y Sara, de 4 y 2 años, y su sueño era formar una familia numerosa y que llegara un varón que, como dice Blanca, que todavía hoy cuando hablas con ella se emociona al hablar de Paco, pues un sueño que pues ETA truncó, ¿no? Porque en 6 años de matrimonio no les dio tiempo. Entre los empleados también estaba Manuel Llanos Gancedo, del que ha hablado Gaizka, es aquel camarero, tenía 26 años, al que todo el mundo destaca lo simpático que era y al que todos llamaban Manolín.
y que ese día había atendido a los terroristas, así como a todos los que se encontraban en la cafetería Rolando, en el comedor. Era un apasionado de su trabajo y también era un apasionado del Real Madrid, y por eso se vino, ¿no? Y le encantaba la capital y estaba lleno de ilusión, ¿no? Por vivir y por trabajar en esta ciudad. De hecho, en el caso de Manuel, su cuerpo es uno de los que más afectados estuvo por las tuercas, ¿no? Y de hecho probablemente estaba el más cercano al maletín que dejan los terroristas. También entre los que se encontraban en Rolando, porque eran empleados, porque trabajaban, vivían en Madrid, estaba Luis Martínez Martín, que era de Valladolid, pero llevaba muchos años viviendo en la capital. Tenía 67 años y estaba jubilado, y su cuerpo fue el primero en ser identificado porque llevaba consigo el carnet sindical. Antonio Lobo Aguado era originario de Villanueva del Río y Minas. Hoy tenemos aquí a su hija, María Isabel. Trabajaba por las tardes en un despacho de quinielas de fútbol que estaba en la Puerta del Sol, así que solía comer en Rolando. Y aquel día, en realidad, estaba a punto de salir del restaurante porque estaba en la barra pagando lo que había comido cuando la bomba estalló. Como dice María Isabel, su padre era un hombre bueno, humilde, trabajador, apacible. Él, asimismo, ha sido comensal de Rolando María Concepción Pérez Paino, auxiliar administrativa en la Dirección General de Seguridad, es decir, trabajaba efectivamente en el edificio contiguo que estaba justo enfrente de Rolando. Tenía 62 años, estaba soltera y solía comer ese día con una compañera de trabajo que se retrasó porque alguien le entretuvo con algo y quizá pues, el que le entretuviera pues, hizo que salvara la vida. Ella, como tantos otros, porque, como ya ha mencionado Gaiska, ellos querían hacer el mayor daño posible, ¿no? O sea, mataron a 13 personas, hay más de 70 heridos, pero podía haber sido muchísimo peor y es lo que ellos estaban buscando. Gerardo García Pérez falleció unos días después del atentado, el 29 de septiembre de 1974, a consecuencia de las heridas. En los primeros días tuvieron que amputarle una pierna, estaba muy afectado por las tuercas. Era de Madrid. Tenía 43 años, estaba casado y tenía 3 hijos, Carlos, Gerardo y María Soledad. También era de la capital Félix Ayuso Pinel, tenía 54 años, estaba casado y tenía 2 hijos, María Jesús y Antonio, y falleció a consecuencia del atentado 3 años después, el 11 de enero de 1977. Y se trata del único policía que fallece a consecuencia del atentado. Sí que hay otros muchos que son heridos. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí también a Marceliano, pero es el único policía que fallece. De hecho, Félix se había reintegrado en el cuerpo solo para poder cobrar su pensión. Se trataba de sus últimos años, había trabajado fuera del cuerpo policial y se había reincorporado y la bomba le pilló en Rolando cuando en realidad nunca iba a comer. Se estaba despidiendo de un amigo que resultó herido y que se iba de vacaciones ese día y le dijo que se fueran a tomar una caña antes de despedirse. Entre los turistas había alguno que había pasado ya antes por Rolando. Es el caso de la maestra Francisca Baeza Alarcón, que solía ir a este restaurante con su sobrina, a quien venía a visitar cuando venía a verla a la capital. Tenía 45 años y cuidaba de sus padres ya ancianos en Valdepeñas, en Ciudad Real. En el periódico local la recordaban como una profesora excelente y de gran eficacia, muy querida por todos los alumnos y compañeros de profesión. Sin embargo, era la primera vez, incluso en Madrid, porque recordemos que estamos hablando del año 74, no era tan común viajar como lo es hoy en día, para las 5 víctimas que me quedan por nombrar. Por una parte, el matrimonio formado por Baldomero Barral y María Josefina Pérez, que dejaron 2 huérfanos, Ramón y Baldomero, de 3 años y 4 meses respectivamente. Eran procedentes de La Coruña y estaban en Madrid porque en realidad no habían tenido luna de miel cuando se habían casado 4 años antes. María Josefina se había quedado embarazada antes del matrimonio y en aquel momento, pues como se pueden imaginar, supuso un escándalo, se casaron rápidamente y no era momento para irse de luna de miel. Les tocó una quiniela en el año 73, montaron una confitería que se llamaba la Confitería Los Ángeles, en La Coruña,
Y cuando nació Baldomero, con 4 meses, decidieron que ya era momento en que podían irse de luna de miel y se marcharon a Madrid. En realidad ese día se iban a ir a Aranjuez, pero decidieron cambiar de planes y acabaron en Rolando, donde ETA cegó su vida. Había otra pareja, aparte de este matrimonio gallego y de la pareja de terroristas, que eran los recién casados María Jesús Arcos Tirado y Alonso Palacín, que tenían 26 y 28 años y que eran procedentes de Contamina, en Zaragoza. Se habían casado el 7 de septiembre y se iban de luna de miel a Málaga y pasaron por la capital, por aquello de visitarla, y estaban en Rolando comiendo cuando la bomba los encontró. Y la única víctima mortal del restaurante Tobogán, contiguo a Rolando, fue la joven burgalesa María Ángeles Rey Martínez, tenía 20 años y también estaba de visita porque tenía que realizar un examen que le había quedado pendiente. Su padre le había insistido para que no fuera, ¿no? Porque ya tenía trabajo, que no le hacía falta, pero era una mujer que la describían sus amigas y sus padres también, llena de ilusión, quería hacer oposiciones y para eso necesitaba terminar la carrera y se empeñó en viajar a Madrid y poder hacer ese examen. Y estaba dentro de Tobogán con Sara, a quien ya he mencionado antes, cuando el estallido de la bomba hizo que cayera sobre ella una viga y acabara con su vida y con su futuro. Aquel día ETA actuó contra cualquiera que estuviera en ese restaurante y en lo colindante, porque al final, al ponerlo dentro, las 1000 tuercas es una olla a presión. Hay muchos locales que pronto vieron cómo sus paredes caían. A estas 13 víctimas mortales se suman, por tanto, más de 70 heridos, además de todos aquellos que salieron ilesos, pero que ahí estaban, ¿no? Y las historias de los que decidieron no ir a comer ese día y se libraron por ello, de quienes llegaron tarde o se fueron pronto, y sea como fuere, ¿no? Recordar que el atentado fue indiscriminado, ¿no? Y que ETA iba contra todos ellos y que el objetivo de la organización era ese, ¿no? Expandir el terror y que eso se pudiera utilizar como una baza de presión. Y eso funciona tanto para aquellas que pierden a un familiar, como para los heridos, como para todas las personas que se quedan con ese miedo dentro, ¿no? De yo podía haber estado ahí, y si voy mañana a una cafetería y ponen otra bomba. Y eso es con lo que, bueno, con lo que nos ataca, o con lo que ataca el terrorismo. Sabemos que es imposible recoger y plasmar como, pues en el fondo, como se merecen las víctimas, como se merecen los familiares, las sensaciones de esos días, el dolor por la pérdida, por las heridas, las noches sin dormir, el miedo o la falta de respuestas durante tantos años, pero para ellos van estas páginas realizadas con rigor, con la mayor profesionalidad de la que hemos sido capaces y, por supuesto, con todo nuestro cariño, agradecimiento y admiración. Muchas gracias. Pues, bueno, gracias también a Ana, Gaiska. Bueno, ahora se abriría un turno de preguntas. Para cualquier pregunta o comentario, cuestión que quieran compartir. Hemos intentado entrevistar a todas de las que existe un registro. No sabría decirte el porcentaje porque no lo he calculado, pero en el libro entrevistamos a 13 personas. Claro, sí, entrevistamos a 13. Sí que tengo en mi cabeza las que me han dicho que no, por lo que fuera. También había algunas que me decían que sí y luego a la semana me decían no me veo capaz. Sí, porque ¿no? O sea, me lo has recordado
pensaba que podía y no puedo. Y luego, en realidad, claro, en el Ministerio el reconocimiento no es total, porque también están todos los heridos que no han sido reconocidos ni indemnizados, y a ellos ha sido mucho más difícil llegar. Hemos hecho lo que buenamente hemos podido, teniendo en cuenta, claro, que al final, precisamente porque es un atentado indiscriminado, es gente anónima que tenía una vida absolutamente ¿no? cotidiana, pues como puede ser la nuestra, y de las que no existe registro. Entonces es muy difícil, 50 años después, llegar a ellas. Pero en total hemos entrevistado a 14 personas, de ellas 13 son víctimas, bien familiares o heridos. Había una pregunta al fondo, ¿verdad? Sí, un poco la voz para escucharle. Gracias. En Google para ver si era el de la calle Correo. Pues fue una decisión de Ana y mía, que no somos madrileños, y por eso la calle del Correo no nos dice tanto, en cambio Rolando más. Y además hay una cita con la que abrimos el libro que yo tenía en la cabeza desde chaval, de la canción de Rolando, del que va el sobrino, creo que es de Carlomagno, ¿no? Que va a la batalla de Roncesvalles y le matan a la vuelta. Y esa cita, que la tenía en cabeza, la tenía obsesionada, me recordaba a este proyecto. La pueden leer en el libro, ¿no? Es cuando se destruye, ¿no? Parece que es el fin del mundo porque ha habido como una explosión, como algo grave, y dice algo así el poeta, se equivoca, no es el fin del mundo, es la muerte de Rolando. Y eso, que puede parecer una tontería, pero bueno, me gusta mucho leer, lo tenía clavado y dije, este tiene que ser el nombre, o sea, tiene que parecer Rolando. Y así que la exposición es Rolando 215-245 y en el libro también aparece Rolando. Pero yo creo que la respuesta corta es que somos de Bilbao, no somos madrileños. Esa es el tema. El micrófono. Pues mire, Gracias. Sí, yo estaba allí. Estaba en el cuarto piso cuando sucedió el tema y bajé a la cafetería por lo que quedaba de barandilla de la escalera. Y había dos niñas que asomaban la cabeza y les caía un chorro de agua que no las he vuelto a conocer, pero las sacamos de entre medias del escombro y yo calculo que una debía tener 12 años, la otra 8. ¿Qué? ¿Sois vosotras dos? Vuestra madre, que estaba debajo, que os disteis cuenta después. Entonces yo dije, ¿y estabais solas? Y es cuando sacamos a vuestra madre, que yo le hice el boca a boca, la limpié y no sé si vive o no. Sé que la monté en unas parihuelas. ¿Vivió? Sí. Pues yo solo le saqué el escombro a base de chupar de su boca y sacárselo. Sí, tenía la cabeza en un agujero y gracias a eso no murió. Esa es mi hermana. ¿Tú eras? Tenía la cabeza. No, vosotras estabais arriba. Tu madre es la que estaba debajo de vosotras, debajo de la mesa. Estabais en una mesa sentaditas y se os veía la cabeza porque caía un chorro de agua. Si no, os habríais muerto de inmediato. Pues, Entonces salí a la calle y los policías que había en la calle dijeron, no, porque ahora explota la siguiente. Digo, pues la siguiente nos pilla. Entonces ya me echaron una mano, sacamos el escombro y la sacamos, que a una de vosotras uno quería estirar. Y yo le dije, no, que la descoyuntas. Pero bueno, entonces os sacamos a vosotras y a vuestra madre, pero nadie más salió vivo. Luego vino un bombero que quería abrir y le dije, no, tú no puedes abrir ahí porque tenemos todo lleno de gas. Entonces el gas, el bombero y yo, que no picó, por si hubiera picado habría caído el edificio. Estaban las dos plantas que habían caído
la primera y la segunda planta había caído a la cafetería entera. Pues claro, si hubiéramos dado un chispazo, habría volado el edificio, que es lo que se pretendía. Se pretendía, no sé si sabéis, en el segundo piso de esa cafetería, encima, había una cosa que se llamaba Brigada de Investigación Criminal, que un poquito antes de eso le habían llamado Brigada de Arquitectura. En ningún sitio está escrito, pero como yo he estado allí muchos años en el último piso, que es de mi hermana, pues claro, he estado muchos años trabajando allí. Entonces, mi idea es que ETA quería volar el edificio entero. Y el edificio no voló porque en los bajos se había establecido el banco, que ahora lo tiene Argentaria, el Banco Vizcaya. BBVA, sí, El Banco Vizcaya había puesto pilares metálicos en todo el bajo. Y aunque se desplazaron los muros, incluso el muro de la cafetería Rolando, que estaba enfrente, cayó a la cafetería donde estaba la cola entrando, no en la cafetería Rolando, en tobogán. Pues en el patio, que hay un patio intermedio, la onda expansiva tiró el muro que limitaba nuestro edificio, el de Correo 2, con la cafetería. Y ahí estaba la cola de entrada para comer. Les caería encima a muchos de ellos, porque yo vi que había sangre en la calle Mayor de los que salían de ahí. Pues le agradecemos mucho su testimonio. Si no me equivoco, usted es el que ha escrito al memorial un correo electrónico. Sí. ¿No es así? Y hemos quedado para que venga a la Universidad Complutense el Pues próximo mes también para hablar. iré, no te preocupes, que yo sigo, no aunque se tengo olvide la muchos cita, años, tiene sigo una cita. trabajando, ¿eh? Eso es mi comentario de hoy. Estas son las peores cosas que les pasa a un autor, es cuando hay unas historias que surgen después del libro. Porque tenemos aquí al que rescató a Pedro, a una de las niñas, y tenemos ahora al que rescató a la otra niña, y me hacéis un lío porque está la editora de Tecnos por aquí presente. No sé si querrá hacer una edición, pero bueno, igual merece la pena. Yo no tengo ningún problema. Y al hilo de esto, y también un poco en relación a la cita que decía Gaisa, creo que hay un ejercicio muy difícil que creo que está muy logrado en el libro, que es a través de todos los testimonios, y este se sumaría también y serviría para completar con una capa más, hacer una especie de casi de instante, ¿no? De congelar el instante desde todos los puntos de vista, ¿no? Que para los que tienen también visión audiovisual, pues de intentar contar, ponernos en ese espacio y darnos una experiencia de eso, ¿no? Yo creo que, pues claro, eso es muy importante porque muchas veces no se dimensiona, ¿no? Realmente lo que es y eso está ahí, ¿no? Perdón, hay una pregunta. Perdón, yo quería decir solo que, que gracias por la intervención y que es como lo más elocuente que podía salir hoy, ¿no? O sea, cómo esto sigue siendo una historia viva, ¿no? Y que, pues es verdad que como autores siempre te quedas con, y qué pena no haberlo sabido antes, y a la vez, bueno, pues es el valor de este libro, ¿no? Que habla de cosas que siguen vivas en muchas personas que siguen siendo anónimas y que para ellas también va el libro y que muchas gracias. El nombre del libro, para los que estamos en Madrid, es equivalente, el lugar del atentado, la calle del Correo o la cafetería Rolando. Para los que sois de Bilbao, pues es distinto, pero Madrid tiene cierta historia de atentados en cafeterías, porque está el de la cafetería California, que puso el Grapo también una bomba y mató a 12 o 14 personas. Luego hubo otro de la extrema derecha en el bar Sambao, que estaba por Arturo Soria, y luego el más reciente de este tipo fue un atentado islamista, que entonces chocó mucho, en el restaurante El Descanso, que está cerca de la carretera de Barcelona, y que era frecuentado por militares norteamericanos. Y allí pusieron los islamistas una bomba que no recuerdo ahora mismo los efectos, pero es de los que recuerdo, nada más. Pues gracias por... somos muy conscientes, tanto es así que el próximo año que se cumple el aniversario del atentado del Descanso, el Centro Memorial va a tener una exposición concreta sobre ese atentado. Ya está preparando, el comisario es Luis de la Corte,
profesor de la Universidad Autónoma y un especialista de primer nivel de yihadismo. Es decir, que somos conscientes de ese atentado y además yo creo que es después de Rolando probablemente el que tenga víctimas más olvidadas, porque el descanso ha pasado desapercibido y ha quedado en el olvido. Pues bueno, nuestro trabajo, y en eso estamos empeñados, es que también se recuerde el descanso, California 47 o el atentado de Sambao. Espera, que el micro. En la película que reciente vi de Iñaki Arteta sí que aparece una entrevista aparece una entrevista a familiares del atentado, aunque sea, creo que eran, por lo que la vi en su día, y sí que aparece, aunque sea porque relata o entrevista a varias familiares de víctimas, sí que también por lo menos aparece, ¿no? Aunque sea una reseña breve, pero sí que es la primera vez que aparece testimonio de ese atentado. Sí, aparecen los padres de María Ángeles Rey Martínez, a los que nosotros ya no hemos llegado. Y, de hecho, si no han visto el documental, quizá es de los testimonios más conmovedores. Es el de... Porque, de nuevo, ni siquiera haría falta escucharlos para darse cuenta de la dimensión de lo que supuso para esa familia que su hija de 20 años fuera asesinada el 13 de septiembre del 74. Y también aparece un hermano de Manuel Llanos, que es el camarero de la cafetería y que también, pues, realmente, por desgracia, cuando uno escucha a una víctima se da cuenta de la dimensión, ¿no? Y del efecto que tiene el asesinato de un familiar, ¿no? Que no se queda solo en esa persona que ha sido asesinada, sino que tiene un efecto sobre la familia, sobre el ambiente, y pues por efecto dominó sobre toda la sociedad. Pero sí, aparecen ya en el documental de Iñaki Arteta. Aún así, creo que, no sé cuánta gente de la que está aquí ha visto ese documental. Los historiadores vamos trabajando, igual que los que se dedican al audiovisual, para que cada vez haya más memoria, ¿no? Y cualquier trabajo pues suma, y es por añadir, completar y recordar. Pero sí, muchas gracias por recordarlo. Hola, enhorabuena por el libro. Quería saber, no sé si habéis aludido, y perdonad, ¿qué noticias tenéis de los asesinos? ¿Viven? ¿Se acogieron a la ley de amnistía y nunca más se supo? ¿Tuvieron el tema judicial? Pues Manuel Cerdán hizo un reportaje sobre ellos en Telemadrid y luego la periodista Ángeles Escrivá en El Mundo. Los dos contactaron con ellos y en ambos casos no quisieron hablar. Hasta donde sé, viven en un barrio de Bayona, del que él es procedente, y han tenido una carrera muy normal. Ella fue trabajadora social, él ha sido un académico de bastante éxito y creo que fue subdirector de Euskaltzaindia, de la Real Academia Vasca. No han tenido ningún reproche social, jamás, y nadie les ha reprochado nada. O sea, han tenido una vida totalmente normal y eso es lo más llamativo, ¿no? Porque es como si no hubiese pasado nada y siguen vivos. Y lo mismo sucede con Eva Forés, que, por ejemplo, simplemente Eva Forés, que fue pues quien acompañó, ¿no? Y quien estuvo detrás de todo el atentado, pues hay centros, ¿no? Todavía hay centros, ¿no? Centros culturales Eva Forés en muchos sitios, y bueno, es muy revelador. Hay la última aparición que yo conozca televisiva de Eva Forés es en una crónica sobre la transición que produjo EITV. Fue muchos años antes de que ETA reconociese la autoría, en la que ella afirma que de eso se enteró lateralmente, que ya no tenía ni idea, que él creyó, etcétera. O sea que hay un testimonio audiovisual del año 2000, y yo creo que es 2000 aproximadamente, ¿no? Es 1900. Finales de los 90, yo creo que es. Sí, finales de los 90, en ese momento en que ella, pues de alguna manera, no solo niega cualquier participación, sino que además, bueno, pues construye toda una ¿no? Como diciendo, bueno, no me enteré de refilón. Entonces, bueno, sí, no ha tenido ninguna sanción social, tampoco Alfonso Sastre, que bueno, era conocedor sin duda de lo que sucedía y que bueno, pues es un dramaturgo de prestigio y nunca ha tenido ninguna sanción social, y tampoco Eva Forés, que bueno, pues todavía recibe homenajes y es muy admirada por determinado tipo de figuras, de líderes de opinión, etcétera, pues todavía es admirada y recordada.
Bueno, pues si no hay más preguntas, Firmar les quiero libros. agradecer. Que empieza a firmar. Sí, mi director de comunicación me dice que me hice firmar, es que tenemos que dejar eso en paz. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un éxito de público y la verdad es que nos llena de orgullo. Y bueno, es la primera presentación que haya tanta gente, la verdad es que nos satisface mucho. Esperamos leer vuestras críticas. También podéis señalaros erratas, incluso nuevas historias que nos obliguen a reescribir y ampliar el libro. Y solo recordar eso, que el mes que viene, en octubre, en la Universidad Complutense, vamos a tener una jornada, vamos a tener la exposición y habrá tiempo también en Madrid de ampliar todo lo que tiene que ver con este tema. Muchas gracias. dinero.